Y aquí, principalmente, bueno, yo lo denomino así, desarrollo y presentación de artículos académicos, y aquí tendremos oportunidad, pues ya, hablar de reiteraremos unas cuestiones que nunca están de más para abordarlo, cómo elaborar el artículo con todos los detalles precisos, pero a su vez yo creo que quisiera hacerlo mucho más en cuestión de una dinámica específica y cada uno de nosotros ir elaborando nuestros pequeños apartados. En función también aquí les ofrezco una guía y también hago propuesta de un pequeño artículo, una pequeño esquema de un servidor para que tengamos ahí idea de cómo irlo elaborando y, ¿por qué no todos ofrecer desde nuestro campo de acción una pequeña aproximación de investigación? Y para ello entonces hablaríamos en primer momento, de los objetivos, qué es lo que queremos conseguir en este seminario de investigación. Y aquí pues hablamos de una elaboración del primer borrador, ese sería el objetivo central. A su vez, resaltando la cuestión de la estructura y coherencia de dicho artículo y cerrando con la idea de una presentación efectiva de lo que es ya el artículo. Y presentación efectiva me refiero a que lo enfoquemos a nuestros lectores, a quienes estemos interesados, y ahí sería propuesta mía de que cuando tengan ustedes ya bien elaborado todo su artículo, con todos los requerimientos que se especifica. También ahí voy a estar en contacto con la maestra Doris para que nos diga, así lo requerimos. Estas son las indicaciones específicas, bueno, en función de eso lo hacemos. Y a su vez nosotros hacemos una presentación efectiva de nuestro artículo, pero en primer momento para presentarlo en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram. Instagram ahí sería muy eficaz, muy sintética la información, y TikTok, para tenerlo así como muy claro y ofrecerlo, que lo conozcan cuál es nuestro campo de investigación. Pero como les digo, ya teniendo claridad sobre qué es lo que quiere la revista UPA y cómo es que lo vamos a elaborar nosotros. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Iniciemos con esta propuesta de seminario de investigación 4 y 5. Ahora sí lo vamos a denominar de esa manera. ¿Por qué lo vamos a extender estos dos materias? Aquí ya me estoy atribuyendo eso, pues ojalá continuemos, pero yo creo que sí. Siendo muy positivos, sí nos va a dar tiempo y vamos a continuar con el número 5, seminario de investigación 5. Hay cualquier consideración, con toda confianza. Esas imágenes las ofrece la guía, ¿eh? Lo resalta según en función de lo que le doy, que le digo, quiero así, que lo vayas eh, presentando, porque yo lo especifico, pero después se arroja las imágenes. Ya tendremos oportunidad también de presentarles otras que encontré, unas herramientas muy buenas de guía para elaborar presentaciones. Bueno, ¿qué se busca? Pues que ustedes, tanto ustedes como yo, creemos un primer borrador de un artículo académico estructurado y coherente. Esas son de funciones específicas y que comprenda todas esas secciones. Ahí también les voy a facilitar a ustedes un borrador muy específico, cómo sería el esquema, y tomando en consideración qué nos vayan a pedir allá en la revista UPA, que agreguemos, que incluyamos o que eliminemos en función de todo lo que los requerimientos específicos. Y que también para que sea considerado por esa publicación en revistas especializadas. Hablamos de introducción, revisión de la literatura, la metodología, resultados y conclusiones. Son las 5, bueno, las 6 consideraciones específicas que casi siempre se daban, como lo mencionamos la vez pasada, resaltando dos aspectos: la metodología y los resultados. Puede ser muy sintética la introducción y la revisión literaria, pero siempre hay que enfocarnos un poco más en la cuestión de la metodología que usamos
y cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento. Y en ocasiones lo podemos incluso combinar. En las conclusiones, pues, hablamos de unas conclusiones y resultados obtenidos, o análisis de los resultados se llega a mencionar, o em, eh, resultados y propuestas posteriores. En esos mismos resultados siempre vamos a hablar de cuáles serían los alcances, tanto de corto, mediano, largo alcance, o largo, o en un largo periodo, para que se lleve a cabo ese elemento de innovación o alguna propuesta que queramos nosotros. O simplemente hablar de que, o sea, hay unas limitantes, pero en mediano, corto o posteriormente se puede ampliar esa investigación que proponemos nosotros. Bienvenida, maestra Gisela. Y bueno, continuamos con la estructura y coherencia. Gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Se puso la imagen, eso no, ahí, un artículo académico, pero bien estructurado, diríamos, para que nos permita una mejor comprensión de la investigación. Recordemos, nuestra investigación en ocasiones nos ayuda muchísimo tener claridad a la hora de articular o de preparar, valga la redundancia, el artículo, de ahí viene ese artículo de articulación de la información, para que a nosotros nos quede claro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué investigamos? ¿Qué se nos propone? ¿Qué proponemos nosotros? Y a su vez, ¿qué se nos pide o qué se nos exige? Tener los puntos claros sobre la información requerida, pero a su vez, también cuando empecemos a hacer una labor constante del trabajo, a la larga se espera que nosotros podamos también tener una claridad muy específica de qué es lo que vamos a exponer, cuáles son los puntos esenciales, etcétera. Y nos va a hablar de una oportunidad para ir mejorando nuestra práctica y que fluyan de manera muy lógica todas esas ideas y poder comunicarlo a posterior con el lector y, por supuesto, cuando realicemos nuestro aporte de video o de una propuesta de exposición videograbada sobre nuestro artículo específico. Y hablando de esa elaboración de presentaciones efectivas, pues recordemos, como les decía, son clave, ¿no? Para comunicar esos hallazgos de investigación. Recordemos que aquí en el video vamos a ser muy concretos en la introducción, para qué nos servirá, etcétera. La labor de la revisión de la literatura. A nuestro auditorio no le interesa, o sí le interesa, pero no le gusta que se profundice en esos dos aspectos que acabo de mencionar. No así que dediquemos un espacio amplio para hablar de esos hallazgos, previo a la metodología. Y aquí por eso les digo, el artículo siempre es muy afín y nos ayuda mucho a tener claridad y entonces elaborar nuestro primer guión de presentación de investigación y que posteriormente se obtenga el producto de publicable. Entonces hablamos de cómo comunicar estos hallazgos a través de esta elaboración de presentación efectiva, de manera clara, concisa y utilizando herramientas ideales. Entre estas pues, se proponen, pero por supuesto ustedes cuentan con toda la libertad para elegir la que mejor les convenga o la que resulte mucho más amigable para ustedes, y también que termine el público por entendernos qué es lo que investigamos, cuáles son nuestros aportes, y empezamos ahora sí a ofrecer ideas. Y aquí, como les mencionaba, nos vamos a dar oportunidad en estas sesiones de que cada uno expongamos y nos explayemos y tengamos oportunidad, quizás darnos unos 10, 15 minutos después. Y si quieren más, no hay problema, pero la cuestión es que ustedes aquí se den la oportunidad de ir teniendo práctica sobre cómo es que voy exponiendo mi tema. Recordando también muchos de los elementos clave, ¿eh? La exigencia se empieza a dar a nivel doctoral y se nos pide mucho que sea una redacción clara, concreta, libre de
toda cuestión de falta ortográfica, para que sea muy eh, amena, atractiva, pero también que resulte muy profesional y académica a su vez para todos nosotros. También aquí les recomiendo bastante que a la hora de realizar su presentación, su grabación, si la hacen previamente, hay que sea de una manera muy formal. Nuestro lenguaje, nosotros también, eso no hay necesidad de aclararlo. Siempre recordemos que nosotros nos vamos a dirigir a especialistas del tema, pero siempre cuidando mucho nuestros estilos, nuestro modo de presentarlo, etcétera, y enfocándonos mucho en el ámbito académico. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario sobre el mismo? Espero no ir muy rápido porque pues, ahora sí que es muy sintético lo que trato de elaborar, pero recordando que tenemos prácticamente una hora y aquí es donde nos va a permitir en ocasiones pues hacer una labor de síntesis constante, pero a veces quisiéramos extendernos un poquito en ciertos aspectos, resaltando otras cuestiones. Adelante, adelante, maestra Fátima. Disculpe, maestro, el video del que comenta, ese es hasta séptimo tetra. Sí, eso Muy bien. sería ideal, porque yo lo quería reducir, pero se me hacía muy apresurado, lo propondría, pero ahora que estamos hablando que sí sería el séptimo tetra, que sería las 5, y ahora sí creo que es el final, pues hoy tendríamos oportunidad. Entonces estamos hablando de un semestre para ir preparando esto. Sí, muy bien. ¿Alguna? Dígame, maestra Fátima. No sé si tenga otra duda o alguien más. No, no, no. Darío. Claro. Muy bien. Veamos entonces, estos serían los objetivos concretos. Muy específico como quizá me estoy viendo, pero así es. Obtener nuestro artículo y posteriormente, en función de ya elaborarlo y decir, ya quedó el mejor borrador, la primera propuesta, y ya a partir de ahí empezar a elaborar nuestra presentación, que tendríamos como base primordial. Estos serían los primeros objetivos específicos a resaltar de este aspecto. Bueno, objetivos generales. Fíjense, porque vamos a ver cómo nos vamos a ir a cada uno de estos objetivos específicos. En esta cuestión vamos a nosotros a definir el tema o nuestro problema y los objetivos. Sé que ya lo han hecho, pero aquí nada más es irnos punto por punto y en cada uno de las sesiones nos vamos a ir específicamente a hablar, ¿no? Pues ese es el tema concreto de la maestra Fátima, de la maestra Cori, cada uno, Vania, maestra Eunice, maestra Nelly, nos van a decir, defino mi tema de esta manera. ¿Y qué nos va a permitir esto? Pues que enfoquemos los esfuerzos y alinear los objetivos. Eso es primordial, ¿eh? Porque se llega a observar, casi siempre ocurre esto, que tenemos nuestro objetivo, pero en ocasiones no están muy bien delineados o alineados nuestros objetivos de trabajo. Nuestro tema lo tenemos claro, pero a la hora de alinearlos, que no es lo mismo porque nos dicen de manera muy eh, sintética, y creo que aquí no es lo correcto, decir, no, pues tienes tu tema y tienes que ajustar el objetivo en función nada más del tema. No, no necesariamente es así. La alineación no va con el ajustar necesariamente el objetivo, es diferente. La alineación es que todo lo que me brinde el objetivo, a partir de mi tema de investigación, vaya en función de explorar todas las vertientes que yo quiera, en las cuales me quiera aproximar en la investigación y que sea mi herramienta útil, es el medio, el objetivo mismo para llegar a la meta de la investigación. Pero no forzar en ningún momento el objetivo o tratar de que quede muy emparejado a esta función. Y ya lo veremos y creo que ustedes tuvieron oportunidad también de acercarse a esa cuestión del objetivo previamente, pero aquí lo vamos a resaltar esta cuestión y también hablar del problema. ¿Cuál es nuestro problema?
principal o cuál es la problemática a resolver. Y esta identificación del problema va a ayudar a establecer esas metas, porque fíjense, bueno, si lo articulamos así, por un lado tenemos nuestro tema, pero el tema va en función de una problemática en la cual quiero alcanzar. Y entonces está por un lado el tema y acá está el problema que quiero. Y el problema no necesariamente es algo complejo a resolver, puede ser también un elemento de innovación, una circunstancia que quiero cambiar o algo que quiero explorar o investigar. Y para llegar a esa meta de investigación o de obtener los mejores resultados, tengo que plantearme de tal manera mis objetivos que me articule desde mi tema de investigación qué es lo que voy a obtener. Y aquí entonces nos ayuda mucho esto para tener claridad sobre las metas, que sean alcanzables también, recordemos esto, y relevantes. Y me va a permitir también tener un marco de trabajo muy, muy, muy estructurado cuando empecé a ver, pues ya lo tiene definido, lo plantea así, con este esquema principal. Recordando que se pueden dar ciertos ajustes, pero siempre vamos a hablar de un esquema que es habitual a los estilos de artículos. Ya después, en función de lo que nos pida la revista UPA, los iremos ajustando. Y otra función, bueno, todo es importante, pero nunca está de más retomar los principios de nuestra construcción del marco teórico, porque este es primordialmente el contexto específico y necesario para la investigación, en qué es lo que le está dando fuerza teórico-práctico o paradigmática, recordando lo de la seminario anterior, y aquí doy una explicación de por qué hizo una revisión de antecedentes y de esos antecedentes empecé a explorar las diversas teorías y cuáles consideré relevantes y asumí una de ellas o varias de ellas. Y a partir de eso, de esas, y aquí también viene una manera de articular un marco teórico. Hago una revisión de esos antecedentes, elijo una o varias teorías relevantes con sus autores, pero a su vez también ciertas características, ciertas cuestiones que me resultan útiles para mí. No necesariamente toda la teoría tengo que replantearla o fundamentarla para mi artículo, ¿no? Puede ser un aspecto relevante que considere de cierto autor en su propuesta teórica y digo, me parece muy importante. E incluso también podemos decir, esa propuesta teórica es buena, pero creo que el autor le faltó realizar cierta exploración desde ese aspecto y que me voy a permitir a través de mi investigación aproximarme a este punto poco nodal. Y entonces hablamos de que se establece una base sólida porque me va a permitir enriquecer tanto por un lado el tema en sí, toda su comprensión y entendimiento del mismo, y a su vez me va a orientar siempre a mí sobre qué marco teórico. Y la construcción del marco teórico es fundamental porque le da fuerza y son los cimientos de cualquier investigación, y aquí incluye el artículo. Y me acababa de comentar uno de los colegas nuestros que lo veía en la semana, que los artículos tienen base primordial de toda investigación de carácter más amplio, como podría ser un libro o un capítulo de un libro. Entonces, si ustedes empiezan a explorar en primer momento con un artículo, con toda la autoridad cuentan ustedes para decir, mi artículo tiene toda la base sólida y fundamentada de un libro, una exploración de investigación que quizá no haga exhaustiva la situación, pero le permite con toda dignidad ser una primera investigación muy bien elaborada, construida, sólida, fortalecida cada día con nuestro trabajo y nuestra investigación. Y posteriormente recordemos que siempre se va en función del marco teórico, cómo se exponga, va a permitir que nosotros
tengamos bastante campo de acción a la hora de realizar nuestra exposición del tema o explicarlo a un lector, a un lector preciso, a un conjunto de lectores, para que le quede muy detallada el tipo de investigación que se está elaborando, cuáles son los resultados y cuáles son los alcances del mismo o limitaciones. Entonces, hablamos aquí, de nosotros nos va a permitir siempre esto, de tener entonces ya una idea de qué quiero, en primer lugar, qué es lo que ofrezco y posteriormente, cuál es el producto obtenido en función de toda mi investigación que vaya quedando clara. Para tener entonces nuestra metodología hay que diseñarla, porque hablamos de un diseño de carácter muy general, hablando desde lo que nos dice este autor base, que ya no es tan propicio retomarlo siempre. Ay, se me fue el nombre siempre lo ocupamos nosotros cuando estamos haciendo investigación, este autor. Por lo mismo, como he querido ya alejarme y plantearle a todos nosotros como colegas, no, ya no nos hay que quedarnos con este autor, Marzano, ¿sí? No, es bueno, no estoy diciendo que sea malo, si hace una buena síntesis, el libro es fundamental, si lo llevamos a tener todos ahí nosotros o lo obtenemos o posteriormente lo compramos, metodología de la investigación de Marzano. Espero no haber dicho mal el autor, pero no, evitémoslo, centrarnos solamente en él. Hay una diversidad de autores que los cuales les voy a comentar, que serán los propicios que nos hablen de un diseño metodológico adecuado desde nuestro punto de vista de investigación educativa. Y este diseño es crucial, como lo vemos aquí, para la investigación, porque incluye selección de métodos, cualitativo, cuantitativo, técnicas de recolección de datos, ahí mixta. Recordemos que puede ser así. Hay investigaciones que he visto muy buenas que nos dicen, no, yo voy a hacer una aproximación en primer momento de carácter cuantitativo, llevo mi cuestionario y posteriormente con ese cuestionario voy a hacer un cambio de carácter cualitativo, dado que aplico un cuestionario en primer momento exploratorio, conocer las bases y posteriormente mucho más libre, abierto, para empezar a ver los rasgos, las necesidades, algo específico que quiero, del cual estoy investigando. Y entonces hablamos de diversas técnicas de recolección de datos al diseñar nuestra metodología y la estrategia de análisis. ¿Qué voy a llevar a cabo con esto? ¿Cómo voy a analizar esta información? Recordemos que es diferente obtener los datos y posteriormente decir cuál es la trascendencia de esta investigación y cómo es que yo voy a tratar de identificar e incluso ir sacando el mejor provecho de esta información por eso y posteriormente incluso voy a empezar a discernir la cual considero a lo mejor una información pues sí destacada en un primer momento, pero ya no quizá tan trascendental en otro de los aspectos que está arrojándome dicha información. Y entonces en esa exploración y en ese análisis de nuestra información, entonces vamos delineando qué es lo que nos resultó importante en este trabajo. Y que cada paso de estos vaya muy orientado a responder esas preguntas previas de investigación. Y ustedes dirán, pues, ¿por qué no hablamos de las preguntas? Porque los artículos no traen muchas veces la pregunta de investigación de manera abierta. La podemos meter en la introducción a manera de una pregunta ahí concreta, o podemos, ya cuando estemos hablando del desarrollo de nuestra investigación, que casi siempre queda muy bien y muy visualmente, decirnos desde la introducción, ¿qué es lo que voy a conseguir? Hago mi pregunta así detonadora, como cuando estamos frente al grupo y que empezamos con nuestra pregunta detonadora que posteriormente nos lleva a una estrategia de lluvia de ideas
y digo, retomamos y de ahí arrancamos. Eso nos puede servir a nosotros de manera muy eficaz a la hora de desarrollar el artículo y posteriormente también cuando ya estemos realizando nuestro video. Aquí viene la parte medular. ¿Por qué? Es el análisis e interpretación de esos datos preliminares. Estoy obteniendo los datos, los presento y digo, se obtuvo esto. Me permite identificar estas tendencias. Va a ocurrir esto, fíjense, nosotros los científicos sociales marcamos tendencias. ¿Qué decimos? Todo indica, pero ya está cambiando el rumbo. Pero al primer momento, cuando se empezó a hablar de la guerra arancelaria de Donald Trump, todo indicaba que el planeta iba a entrar en un periodo de recesión económica. Y eso no porque el economista sea una persona que vea el futuro, sino habla de tendencias y tiene que ver con su interpretación que está haciendo de la información. Y la tendencia decía, nos vamos de lleno a Stiglitz, el premio Nobel de Economía, ahí escribe en La Jornada, escribe en el Financiero y dos que tres veces lo he visto escribir en El Economista y nos decía, todo indica que nos vamos a ir a una recesión económica y ¿qué país va a iniciar con eso? Pues Estados Unidos. Se va a ver más afectado por esa situación. Y entonces hablamos de cierta tendencia debido a estos patrones de comportamiento. Y todos nosotros podemos identificar esos patrones. ¿Qué ocurre? Se están comportando de esta manera nuestros alumnos, dado que estoy llevando a cabo esta estrategia e indica que voy a obtener un beneficio o van a aprender mucho mejor este tema a raíz de la estrategia que estoy implementando. Y a su vez también puedo decirlo, la tendencia indica que la evaluación va a salir muy baja, dado que mi primera estrategia que usé no fue lo suficientemente sólida para que el alumno asimilara el conocimiento. ¿Y cómo lo identifico esto? Porque hubo ciertas preguntas que lancé, esos son mis patrones iniciales, y no me los supieron responder. O al contrario, me lo respondieron muy adecuadamente. Entonces, ahí vamos identificando si ahí va a ocurrir algo, eso hablamos de cuestiones tendenciales, todo tiende a eso, pero dado que hubo ciertos patrones o ciertas circunstancias que nos llevaron a eso. No sé si estuvo claro esta parte. Pero de ahí les hablo de esa importancia de los análisis e interpretación de la información. No sé si con ustedes estuve en la materia de hermenéutica. No tuvimos nosotros hermenéutica de lo que se perdieron, maestro. Bueno, pero es muy buena. Hermenéutica analógica de Mauricio Beucho. Por ahí estoy viendo el libro, no me quiero parar, pero ahí no quiero interrumpir la clase así. Pero es un librito pequeñito. Céntrense en la cuestión de la educación. Le dedica no más de 10 páginas, pero muy clarísimo. Es un maestrazo, es un doctor. Cada que lo ves, tiene una risa de Santa Claus, pero cae muy bien, nos dan ganas de apapacharlo, abrazarlo, pero se resiste, nos resistimos todos nosotros, pero decimos, qué, qué calidad de maestros de Coahuila, el doctor Mauricio Belchó, y él explica tan claro la cuestión de la hermenéutica analógica, que es no irnos a los extremos. La hermenéutica analógica lo trato de explicar como él me lo dice y como lo explicaría siempre, es evitar irnos a los extremos. Nada es completamente objetivo, pero tampoco nada es completamente subjetivo. Como nos decíamos, un ejemplo clarísimo, yo me voy al campo de la historia porque es lo que me gusta y trabajo, digamos, la Revolución Mexicana. Se podrá decir, a manera de objetividad, ocurrió en 1910. Diremos algunos, no necesariamente porque en 1910 lanza el plan Madero, pero resulta que la revolución, como lo puso fecha y nombre, y 20 de noviembre nos vamos a levantar en armas,
les avisó al enemigo y todos por lógica entendieron, no, pues no nos vamos a levantar el 20 de noviembre porque ya nos van a estar esperando si hacemos eso. Y se fue hasta el año siguiente. Es una manera de interpretar la Revolución Mexicana. No estamos negando que la idea, la chispa surge en 1910, pero sí podemos interpretar y realizar un análisis sobre el mismo y decir, pero en realidad todo el levantamiento armado se da hasta 1911. Esa es una manera objetiva, sin caer tampoco en los subjetivos siempre, porque me van a decir, la revolución, ¿qué entenderíamos por revolución? Cada época se entiende diferente una revolución. No, aquí hay revoluciones que se llevan a balazos y golpes y todo, y muertes, etcétera, y eso a todo el mundo lo entendemos clarísimo lo que es una revolución. Y entonces aquí viene ese juego. Cuando nosotros nos acercamos de manera hermenéutica, tendremos claridad a la hora de realizar la interpretación y decirle puntualmente, estos fueron los resultados. Nunca va a faltar una gente que nos, una gente, ya estoy hablando más, nunca va a faltar un lector, un investigador, uno de nuestros sinodos que nos diga, maestra, según su interpretación o según la información que nos ofrece, ¿cuál es entonces lo que usted, cuál es la tendencia que se observa? Y entonces inmediatamente ustedes, cuando ya tengan, ya, como ya van a tener claro, siempre van a tener claro en su investigación cuál es la tendencia que se está dando en este proceso, inmediatamente pueden dar respuesta a la misma e incluso adelantarse. Dado estos patrones de comportamiento, la tendencia me arrojaba la información que la tendencia iba hacia este punto. Y eso es uno de los factores esenciales para la interpretación. Y esto va a facilitar esta información ya tenerla clara a realizar los ajustes necesarios en la metodología. Cuando uno va interpretando la información y decimos, no le quedó claro a la alumno. Veo que la tendencia me dice que va a salir muy mal evaluado el alumno. Entonces, metodológicamente voy a tener que realizar cambios en este aspecto. Y ahora ya no va a ser, no voy a usar esta herramienta o esta estrategia metodológica, voy a cambiarla por esa otra, o voy a realizar este tipo de herramienta, voy a ir en función de esta herramienta, pero dado que la tendencia me marca este aspecto. Eso es importante resaltarlo siempre. Y también ayuda a validar nuestra hipótesis o replantear preguntas de investigación, porque la hipótesis primordial es la que nos va a dar, la hipótesis no lo dicen así y nunca lo van a escuchar, yo creo, de esa forma. La hipótesis es la gran tendencia que tenemos nosotros. Cuando nosotros hablamos de una hipótesis es porque vamos a ir, nuestra idea es, o la tendencia es lo que nos va a arrojar hacia allá. Pero no lo digan así, no lo vayan a decir porque no es válido en el ámbito académico hablar de una hipótesis desde esa postura. Pero la hipótesis es eso, que ya estoy dando una respuesta a lo que va a ocurrir a posterior. Y cuando estoy haciendo el análisis e interpretación de mis datos preliminares, y me queda claro a mí, ok, aquí viene el ajuste. Voy a tener entonces que modificar mi metodología. Y a su vez a replantear esta pregunta de investigación que se llegan a en esas etapas de manera temprana, que puede ser una, dos, etcétera, pero que digamos, no nos está dando este resultado propicio o se está dando ciertas características o ciertos resultados, pero podemos replantearlo de otra manera, otra pregunta esencial que nos lleve a modificar una parte de nuestra metodología y que nos ofrezca a su vez una tendencia de carácter positiva que dé respuesta clara a nuestra hipótesis. Vean cómo lo vamos articulando esta idea y creo que cada vez nos va quedando más claro, pero aquí también me permito decirles otra cosa. No es que a ustedes les esté quedando cada vez más claro, porque yo soy siempre igual. Lo que sucede es que
como ya se van habituando a los términos, definiciones y enfoques de la investigación académicas, a ustedes ya no les está resultando compleja la situación. Y ya cuando les empiezo a hablar de análisis e interpretación, hermenéutica, en función de tendencias, patrones, etcétera, pues sí, ya, es que ya a ustedes les resulta claro o esclarecedor porque ya los manejan. Y eso ocurre siempre, en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso, cuando terminamos un ciclo escolar, tus alumnos se abrazan y dicen, ay, que aprendí mucho, maestra, y muchas gracias, etcétera. Sí, porque hubo cambios. Muy, muy bueno que nosotros fuimos de la mano con ellos como facilitadores del conocimiento y a su vez ellos ya tenían esas herramientas, posibilidades de... Y eso se llega a dar. Ahora les platico aquí una pequeña anécdota, bueno, que acaba de ocurrir de esos 6 grupos que tuve en este semestre pasado. 2 así como, bueno, ay, qué bueno, que aprendí demasiado, muy bien, muchas gracias, maestro. Y 4 de plano así regular, entre X. Pero tiene que ver mucho también circunstancias, dadas las posibilidades de enseñanza, también la motivación que trae el alumno o cómo logramos establecer esos vínculos. No sé, bueno, eso sí lo platicábamos, pero hay grupos así que dices, híjole, cómo son resistentes a querer aprender. Y parecería que quedan de acuerdo el grupo, pero no, es simplemente porque es un patrón dado en el grupo. En un, y ya entonces hablamos incluso hasta de patrón generacional. En sus centros escolares, en esos los consejos técnicos o en las reuniones académicas, se llega a platicar, hoy esta generación viene medio extraña, muy apática, y se habla de todos los grupos. Y ustedes pues ya van a pensar, no, pues es cierta tendencia de estos grupos que se está dando, que lo vino y en un futuro, no sé dónde lo vi, se van a acordar de eso, pero todo indica que son tendencias que se están dando en este tipo de alumnos por las características, por los aprendizajes previos que han acumulado ellos, por las formas, los estilos, y también tiene que ver mucho en función de las herramientas tecnológicas. Ya no son las mismas las generaciones, y aquí hablamos entonces de cambios sustanciales. Ya adelanté un poquito aquí. Vamos a ver esta redacción de los artículos, pero aquí lo quiero finalizar, esta parte. Ay, no quería cortar, quería mover la imagen aquí, para que los vea todos ustedes. En esta cuestión, quiero cerrar con esto para que no lo tengamos oportunidad de verlo en la siguiente sesión, la redacción de las secciones del artículo. Y ahí les voy a pasar lo antes posible o en este momento, cuáles serían más o menos el enfoque, así una pues una estructura muy general de lo que es un artículo. Y aquí vamos a ver la importancia de que sea claro, estructurado, abarcando estos aspectos que les decía, la introducción, metodología, resultados y discusión. Sigo, no presento ahí, no pongo portada, no hablo de las referencias, etcétera, porque quiero centrarme en esas cuestiones que considero importantísimas. Y vamos a ver que cada una de estas va a tener más allá de un propósito específico, una claridad conceptual. ¿Qué es lo que ofrezco? ¿Cuál es mi investigación? ¿Cuál es el estilo que estoy usando? El estilo tiene que ver con la metodología o en la metodología. Y de este estilo, ¿cuáles son las herramientas que voy a requerir? Y posteriormente, voy a ofrecer estos resultados y voy a su vez a realizar una discusión sobre esos resultados que se están dando. Y eso me habla de una cohesión del documento en su totalidad y que se pretende que sea muy comprensible al lector, que tenga oportunidad de conocer nuestra investigación
pero que no pierda esa calidad, ese aporte académico que cada uno de nosotros ofrecemos con nuestros estilos propios de redacción, nuestras investigaciones y que les resulte interesante. Ahí también a ustedes las aliento, las, bueno, procuro que se motiven en este aspecto, que cuando lleguen a tener ya redactado su artículo, que se lo ofrecen a sus compañeras. No de nosotros, del grupo, porque nosotros vamos a estar viendo siempre, pero que tenga otra visión fresca y que le puedas decir, mira, me podrías leer esta parte y después que te diga, que te dé su opinión, su realimentación sobre lo que le acabas de ofrecer, porque créanme que es muy bueno. Y ya a ocasiones cuando nosotros nos damos cuenta, sí me entendió, sí quedó muy claro esta parte, nos falta reforzarla o cambiar el estilo y la redacción, etcétera. Eso nos va a servir bastante a todos nosotros. No sé si tengan alguna otra duda, comentario, cerrando con esta parte. Todo muy bien, todo muy claro. Y ya. Creo que vamos bien, ¿no? Empezando por buen camino en este día de alegría, ¿verdad? Y aparte, ya nos va a dar tiempo. Tenemos nuestros 15 días para ir más o menos teniendo el enfoque. No se angustien, es una necesidad de apresurarse, etcétera. Y tampoco se vean obligadas a tenerlo ya de manera inmediata. Podemos ir ofreciendo primeras secciones y ir redactándolo poco a poquito para que a nosotros nos resulte claro cómo estamos teniendo nuestra información, qué es lo que ofrecemos. Y voy a hacer la misma estrategia metodológica también en cuestión de la plataforma. Olvidemos la plataforma, no vamos a poner ahí nada. Solamente al final abro la cuestión para subir nuestra evidencia de artículo que tenemos. No tiene caso que nosotros estemos pidiendo que realiza esto, lecturas, eso. Ya hay que enfocarnos en las lecturas, pero de nuestros trabajos, de nuestras investigaciones, no más. Y ahora sí que vamos a estar hablando, sí, de tema de investigación, desarrollo y elaboración de artículos, etcétera, pero enfocándonos a nuestra propia investigación. Y leer un poquito de las demás compañeras, nada más para darle una opinión, una realimentación. Si nos está quedando claro cómo lo ofrece cada uno de nuestras compañeras. Muy bien. Les agradezco mucho su atención del día de hoy. Fue un gusto. Aquí vamos a prepararnos para nuestra evidencia. Ahí sí tienen oportunidad, maestras. Carolina, Nelly, no la reforzo, maestra Gisela. Usted con toda confianza, aquí vamos a dar unos segunditos. Maestro, yo no la puedo prender, voy manejando. Sí, no se preocupe. No, usted ponga atención, maestro. Gracias. Allá la manejada. Gracias. Sí. Ahí vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Ay, maestra. Ahí va otra vez, maestra Carolina. Ahí va otra vez, maestra Carolina. 1, 2. Sí, maestro, estoy saliendo aquí. Sí, no sé. Ahí va, ya se ve muy bien. Ahí voy a sacarla. 1, 2 y... Muy bien. Y 3. Igualmente yo una disculpa, maestro, voy manejando. Sí, no se preocupe, maestra. Les agradezco mucho su atención del día de hoy y estamos viéndonos. Cuídense mucho. Gracias, que estén muy bien. Hasta la Gracias, maestro. próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.